¿Qué tal, hermanos? Bueno, bendecido miércoles, feliz noche de reencuentro. Así que, bueno, volvemos a estar juntos para compartir otro estudio de su palabra. Necesitamos su palabra. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. Ayer hablaba con mi hermana Gabriela y justamente tenemos que seguir hondando en las oraciones, seguir intercediendo por Sergio, el esposo de nuestra hermana Gabriela. Lo trasladaron ahora, me contaba ella, a una clínica en Villa Crespo, así que bueno, esperemos que esté mejor atendido y oremos para que pronto salga, le den el alta, ¿no? O sea, intensifiquemos las oraciones por Sergio y por cada uno de nosotros, hermanos. Ojo, el peligro de todo esto que está aconteciendo, que se abre y cuesta abrir la iglesia, porque en cierta manera algunos ya empezaron, sí, algunos ya empezaron, pero hay que tener mucho cuidado porque, por supuesto, algunos empezaron, pero a veces hay que tener cuidado porque todo es un poco medio político hoy en día. Hay siervos que están muy acercados, muy cerca a la política y bueno, tienen más chance de poder abrir, ¿no? Nosotros no nos metemos con nada de todo eso. Sabemos que nosotros tenemos que estar ajenos a eso. Simplemente sí oramos por los gobernantes, por toda la gente que está en eminencia, en autoridad, pidiendo a Dios que por favor tome control de ellos y los guíe. Pero así que bueno, estamos esperando poder abrir ya cuanto antes, pero de todas formas les pido, hermano, les pedimos con el pastor, amén, que ustedes se fortalezcan, que sigan adelante, no bajen los brazos, son tiempos difíciles, no dejen de obedecer a Dios, de seguir sus mandamientos. Miren que la bendición viene por nuestra obediencia a Él. No es fácil en estos tiempos, hay gente que está sin trabajo, hay muchas necesidades, muchas, en momentos que realmente no son buenos, pero sabemos que para los hijos de Dios, los que estamos con el Señor, Él nos guarda, Él nos tiene en sus manos, Él dispone las cosas conforme a su voluntad. A veces parece mucho tiempo lo que esperamos, ¿no, David? Amén. A veces parece que una prueba no se terminará nunca, hermanos, pero les animo. Yo estoy pasando justamente por ahí. Se creen que nosotros no tenemos pruebas como familia y como pastores, así que, pero no tenemos otra, como decíamos con mi esposo, seguir para adelante, saber que el Señor tira del carro, de nuestro carro, Él hace la fuerza y Él nos fortalece a nosotros para seguir. Sigamos adelante cumpliendo sus mandamientos, hermanos queridos. Se lo pedimos para vuestro bien, para el bien de ustedes. Y es el bien de toda la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Todos juntos, todos unánimes, podemos avanzar y lograr mucho más, unidos en oración. Así que, bueno, hermanos, los amamos. Ustedes saben todo lo que significa para nosotros la iglesia. Y la iglesia son ustedes. Vamos al estudio de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la crueldad, David, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar de la crueldad. Y cuando hablamos de crueldad, parece que vamos a hacer una oración. Amén. Primero. Vamos a hacer algo chiquitito, cortito. Gloria a Dios. Te alabamos, gracias, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este momento de compartir tu presencia, tu palabra con cada uno de mis hermanos.
Gracias, papá, por este privilegio. Tú nos enseñas y nosotros queremos aprender. Que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ayude, nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, Señor, para poder poner por obra tu palabra. Te damos gracias. Bendice, Señor, a cada hermano que se esfuerza, que busca, que clama, que golpea, que pide, papá. Bendícelo, papá, en el nombre, Señor, de Jesús, y prospera. Te damos gracias por todo. Amén. Amén, gloria a Dios. Como les decía, hermanos, es decir, cuando hablamos de crueldad, parece que estuviéramos hablando, por ejemplo, de un hombre golpeando a otro, donde hay alguien que tortura a otra persona y uno de ellos es la víctima, ¿no? Que no sabe, que no puede ni moverse y no sabe ni qué hacer. Bueno, eso sería una faceta de la crueldad. Pero nosotros vamos a ver otra forma de crueldad mucho más sutil que a veces podemos no darnos cuenta, pero está en un hijo de Dios y lo vamos a ver con la palabra en Lucas capítulo 10. ¿Podemos leer los primeros versículos, David? Tenemos diferentes Biblias. ¿Para qué? Yo les voy a, David le va a leer un poco de la Reina Valera y yo les voy a leer un poquito de la Dios habla hoy, que es un lenguaje más común y más sencillo. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 10, versículos desde el 25 al 37. Comenzá, David, vos. La palabra del Señor nos dice, he aquí... le decimos, para que ustedes sepan, es la parábola del buen samaritano. Sí, David. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sigo un poquito yo. Y Jesús le dijo en el versículo 28, has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Es decir, tanto el sacerdote como el levita lo vieron ahí tirado y pasaron de largo. Lo vieron a este hombre y pasaron de largo. Muy bien, seguimos. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Podés terminar, David, del 35 al 37. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, acá vemos realmente que pasó primero un sacerdote, un levita, lo vieron al hombre golpeado, tirado, lo miraron y siguieron de largo. Y un samaritano lo vio, dice que lo cargó
lo llevó a un mesón y ahí le curó las heridas. Bueno, o sea, este buen samaritano se ocupó de este hombre que había sido atacado por ladrones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Primero, ¿qué es lo que tenemos que distinguir como hijo de Dios? Primero tenemos que ver la necesidad. Por eso, vamos a ver cómo, se puede manifestar la crueldad en un hijo de Dios. Parece algo horroroso, pero es una crueldad muy sutil y eso es pecado para Dios. Primero de todo, nosotros tenemos que aprender a identificar la necesidad que tiene nuestro prójimo. Es decir, estar despiertos, ¿no? Ante lo que lo que está aconteciendo a nuestro prójimo. ¿Qué necesidad tiene? Yo siempre les digo a ustedes, cuando necesitan algo, no solo ministración, comuníquenmelo, porque nosotros no lo podemos saber. A veces necesitamos una palabra de aliento, a veces necesitamos, un abrazo hoy en día, porque lo que el ser humano más necesita a veces es ese contacto de piel, es ese abrazo que nos damos entre hermanos. Eso es una necesidad auténtica, hermano. ¿Cuántas veces ante un abrazo el Espíritu Santo nos quebranta? Es como que ahí el Espíritu Santo nos asiste en su benevolencia, llevándose nuestras cargas, ¿no? ¡Qué hermoso! Y bueno, importante primero es eso. ¿Y qué es la misericordia? Y lo segundo es usar de misericordia, es tener misericordia. Precisamente, ¿qué significa? Es poner nuestro corazón en la miseria del otro, es decir, poner nuestro corazón en la necesidad del otro. O sea, es compadecerme del otro, va más allá de la compasión. Es decir, va en hacer algo más. O sea, tener algo más. En Romanos 12:15, podés leerlo, David, pero no te salga de ahí de Lucas. En Romanos 12:15 incluso, la Biblia habla de llorar con los que lloran, sentir la necesidad de mi hermano. Por ejemplo, cuando ayer hablaba con nuestra hermana Gabriela, estábamos mensajeándonos, la situación de nuestra hermana no es nada fácil. ¿Cuánto vaya? Yo creo que ya hará 2 meses que está con su esposo dando vueltas de aquí para allá. O sea, primero estaba en un hospital, después lo trasladaron a otro, después ese hospital lo devuelve al hospital primitivo, y ahora el hospital que donde estaba, en el Diego Thompson, lo trasladan a una clínica en Capital. Y entonces a veces parece como que la carga de la prueba nos está realmente ya pesando demasiado. Mi hermana me decía, ya no sé qué hacer. Y realmente cuando ella me decía eso, hermano, ay, la sensación que tuve es horrible. ¿Por qué? Porque pasé por ahí. Y hay momentos que pasamos como siervos de Dios, como pastores. Hay momentos que le decimos al Señor, Señor, ya no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. Como decía Salomón, a veces necesitamos esas nuevas fuerzas. Tenemos que hacer como el águila, hermano, golpearnos las alas. ¿Se acuerdan de la prédica del sábado? Golpearnos las alas para que salga todo eso viejo y renovarnos, que salgan nuevas plumas,
nuevas plumas, eso era lo que cambian, las plumas, ¿no? El águila. Y que caigan esas, yo decía las alas, sí, golpearnos las alas era para que caigan las plumas viejas y renovar nuestras plumas. ¿Qué quiero decirte? Es que tenemos que ir a la presencia de Dios. A veces no tenemos mucho tiempo o a veces no oramos lo suficiente y es donde ahí nos gana nuestra carne, nuestra debilidad, nos gana el cansancio, ¿no, David? El cansancio de que esta prueba no termina. ¿Cuándo terminará? Miren, hermanos, siempre toda prueba que empezó, terminó. Toda vez que hubo tormentas, la tormenta trajo el arco iris y el arco iris hizo que saliera el sol. Cuesta mucho, mis amados, yo sé, estamos en una carne, pero tenemos que seguir adelante en el Espíritu. ¿Qué dice entonces Romanos 12:15, David? Como vos más o menos parafaseaste, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Es decir, primero tener en cuenta la necesidad de mi hermano y ofrecer. A veces nos parece que ese hermano necesita, no sé, si necesita alimentos, si necesita abrigo, si necesita ropa. Bueno, uno le da todo lo que puede. Ahora, lo que no podemos se encarga Dios desde ya. Por eso que les digo que sentí tanto el dolor y el cansancio de mi hermana Gabriela. Por eso, Gaby, levantamos tus brazos, Amén. No estás sola y vamos adelante. Tenés que ver victoria. Vamos a ver victoria. Aunque parezca que el enemigo se levanta como río, Jehová levanta bandera, hermanos queridos, sobre nuestras vidas. Bueno, entonces primero de todo ver eso. Ahora, lo que podemos ver que el hombre natural, el hombre cruel, no puede ver. Acá está el cristiano cruel. ¿A qué se refiere? Se refiere al hombre natural que, aunque ya somos espirituales, muchas veces sale nuestro viejo hombre. ¿Y qué hace el hombre natural? Es decir, piensa únicamente en sus propias necesidades y no puede ver la necesidad del prójimo, del otro, del hermano que tiene tal vez a su lado. Esto sucede aún en el matrimonio. Podemos vivir juntos y no darnos cuenta lo que al esposo le está faltando y la esposa no dárselo, y a la vez el esposo no estar tan ensimismado en su necesidad que no se da cuenta la necesidad tal vez emocional que tiene su esposa. ¿Por qué digo emocional? Porque los hombres tienen otro tipo de necesidades, tal vez, aunque sí son emotivos, pero la mujer es más sensible, es más emotiva. Entonces necesita que el hombre esté más despierto ante la necesidad de la mujer. ¿Para qué? Para luego, cuando él quiera acercarse a su esposa por su necesidad física de amor, ella le pueda responder. ¿Por qué? Porque él la contuvo en sus momentos emotivos. ¿Comprenden qué importante es ver la necesidad mutua en el matrimonio? Bueno, así en la iglesia, en la familia, aún como hijos de Dios en el trabajo, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermanos, tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir?
¿A qué se refiere entonces la crueldad cuando habla de una persona que está ensimismada nada más que en sí mismo, en su necesidad, en su preocupación y no le importa otra cosa? Al contrario, es como que todavía le hace cargo a su prójimo que no lo atienden o que no la atienden. Entonces, ¿saben cómo se llama esto? Egoísmo. Egoísmo. Entonces, ¿podemos llegar a decir que el egoísmo es cruel? Sí. El egoísmo, su característica es la crueldad del ser humano. Por eso el egoísmo Dios no lo soporta. ¿Por qué? Porque el egoísmo está pensando en él, en satisfacerse nada más que la persona de él o de ella. Vamos a ver ahora, vimos primero de todo, hablé que tenemos que ubicar la necesidad de nuestro prójimo. Y esto lo llevo tanto a la iglesia, al trabajo, con compañeros de trabajo, como a la familia, en el matrimonio o con los hijos, como ustedes, a donde ustedes lo quieran llevar. Pero vamos, y nosotros incluso como siervos, nuestras demandas hacia las necesidades de nuestros prójimos como pastores es mucha. Nosotros tenemos muchas demandas porque somos padres, porque somos esposos, tenemos que estar yo preocupada por la necesidad de mi esposo, de mis hijos y además de mis hijos espirituales. Entonces tengo que entender que yo tengo una demanda mucho más amplia por la cual ocuparme. Así que, hermanos queridos, vamos a ver ahora, después que identificamos la necesidad, nos despojamos de nuestro egoísmo, que es la crueldad en el sentido bien característico. Vamos a ver ahora la actitud de un hijo de Dios que actúa en vez de forma espiritual, de forma religiosa. Por ejemplo, vamos a ver, David habló en la palabra del sacerdote y del levita. ¿Ellos qué hicieron, David, el sacerdote y el levita? ¿Vieron al hombre y qué hicieron? No hicieron nada. Nada, no hicieron nada. Lo vieron y dice que siguieron de largo, siguieron camino. Entonces, esto nos puede pasar. Puede ser que, o nos ha pasado por ahí, que hemos salido de un culto o podemos salir de la iglesia, ¿no? Como todos llevamos, las mujeres la Biblia en la mano, los hombres debajo del brazo, tal vez podamos salir cantando y por ahí pase alguna persona con alguna necesidad y nosotros la miramos y podemos realmente dar vuelta la cara y mirarla como una persona en necesidad y nada más. O podemos tener una actitud. Por eso es que la actitud esa, digamos, de indiferencia hace al religioso. Y el religioso es, vamos a ver, que toda persona que no vive el evangelio conforme a la palabra de Dios es una persona religiosa. Es decir, ¿qué es el religioso? Actúa a ser cristiano. Tiene un parecido de cristiano, pero su corazón está lejos. Es indiferente a la necesidad de su hermano. Por eso es que estamos hablando. Yo creo que esto lo vamos a ver en dos partes, hermano, porque no quiero hacerla larga. Seguramente vamos a terminarlo este tema el próximo miércoles. Entonces, primero de todo tenemos que ver que la persona religiosa termina siendo una persona cruel. Y lo vemos en el sacerdote y el levita. Ellos eran los religiosos de la época. Se suponen que conocían de Dios.
y sin embargo ignoraron al hombre. Estaba caído en la tierra, en el piso, estaba sangrando, tenía heridas, había sido golpeado y no los movió la misericordia, a pesar de que eran hombres religiosos y conocían que Dios es un Dios misericordioso y que está atento a las necesidades del hombre y de la mujer. Sin embargo, por eso ellos actuaron religiosamente, porque los religiosos no les importa, son indiferentes a la necesidad del otro. Y esto puede pasar, hermanos, por eso hablo tanto también de los matrimonios. Qué importante es que actuemos en el matrimonio como hijos de Dios y no como religiosos. Es decir, bueno, sí, vos tenés necesidad de eso, pero yo también tengo necesidad de esto. Mirá lo mío, mirá. No. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y miramos la necesidad mutua? Yo miro la necesidad de mi esposo y él mire la mía. Él me cobija con sus brazos en el momento en que mis emociones están siendo tocadas, donde tengo tal vez una necesidad de amor. Entonces él me da eso y yo le voy a dar lo que él necesita tal vez como hombre el día de mañana, o el apoyo, porque soy su ayuda idónea, necesita el apoyo de su esposa. Entonces, qué importante, no se olviden, otra característica del cruel es indiferente total. ¿Por qué es indiferente total a la necesidad del prójimo? Porque es egoísta, es egocéntrico, no es cristocéntrico. Cristo no es el centro de su corazón y de su vida, sino es el ego, el egoísmo que tiene en sí mismo. Así que miren qué bueno y qué importante esto. Vamos a ver ahora la parte del hombre que actuó con misericordia. Vamos ahora a ver al samaritano. Y esto lo podemos ver en los versículos del 33 al 35 que leyó David. ¿Qué hizo este hombre? A ver, yo lo voy a leer nuevamente de acá, pero dice: pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Ahora, sintió compasión, esa es la primera característica que tenemos que tener un hijo de Dios. O sea, me hago carne con mi hermano, siento el dolor de mi hermano. Él sintió compasión, pero dijimos que no basta con la compasión sola, o sea, tenemos que sentir, va más allá de la compasión, o sea, tengo que accionar sobre esa compasión. Entonces vemos que dice que se le acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, que eran 2 denarios, creo que le diste, 2 denarios, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. ¿Se dieron cuenta? Este hombre, ay, les digo, hermanos, que es tremendo, y todo esto es como que ya está pasado de moda. Este hombre sintió compasión por el que estaba ahí tirado, golpeado. ¿Y qué hace la compasión? Ahí sí, llora con los que lloran. Tomó a este hombre, lo curó, dice, con aceite y vino, lo vendó y de ahí lo llevó a un mesón como sería si fuera como un hotel, un alojamiento, una cabaña, no sé, como le quiera llamar hoy en día, un lugar donde alguien lo pudiera cuidar, darle de comer.
donde él tuviera un lugar para descansar hasta que se pusiera bien. Y este hombre le dijo al dueño del mesón, mira, yo le dejó dinero por ese hombre y le dijo, yo vuelvo, si algo más gastas por este hombre que te dejo a tu cuidado, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién, hermanos? ¿Se imaginan que si pudiéramos, si el ser humano tomara conciencia de lo que es una actitud de amor? Porque eso es el amor. El amor da. El amor no exige. ¿Se acuerdan? El amor verdadero es el ágape, es el que da sin esperar nada a cambio. Pero el amor humano, el natural, es egoísta. Te da, pero si vos me das. Te doy, pero dame vos primero a mí. ¿Me entienden? Ese es el amor que hoy se está viviendo, que no es amor, es un engaño, hermanos. Simplemente es una fachada religiosa, mentirosa, un engaño. Bueno, entonces vemos cómo aparece la persona misericordiosa. Se detuvo, se le acercó, gloria a Dios. Dios estaba en esa persona, ¿no? No dijo, no, o sea, esta persona no dijo, como hoy en día diría cualquier persona, porque lo he escuchado y yo creo que en mi juventud, no sé si no lo he dicho, bueno, no, yo bastante tengo con mis problemas, no me voy a encargar de otros. Y mire dónde estoy ahora, sirviendo a Dios, tratando de servir a la gente con sus problemas, ¿no? Dándoles ánimo, fortaleza, palabra de vida, ayudándolos, los que necesitan alimentos. Entonces, y a veces me lo tienen que hacer saber, porque nosotros no podemos conocer las necesidades de ustedes. Si ustedes no se acercan a nosotros. Es lo mismo que la administración, ustedes la tienen que pedir, la tienen que manifestar. Yo por ejemplo, igual soy de mandar, cuando no sé nada de un hermano, durante un tiempo, mando mensajito, pero es bueno que ustedes, hermanos, en esa displasia de querer no ser egoístas, no ser crueles, demos señales preguntando, llegándose al grupo, ¿no? Y diciendo, estoy bien, ¿cómo están mis hermanos? Gracias por las oraciones, gracias por la palabra. ¿Me comprenden? Tenemos que aprender, hermanos, a mirar más por nuestros hermanos. Hay muchos que si yo no llamo, pasa un tiempo largo y no sé nada de ellos. No sé nada. Y Dios no nos llamó a eso. Eso es ser cruel. No me interesa ni la pastora, ni el pastor, ni saber cómo están, ni los hermanos, ni nada. No tengo por qué preguntar, ya bastante tengo con mis problemas. ¿Me entienden? Eso es ser un religioso cruel. En cambio, un hijo de Dios pregunta, pastores, qué lindo verlo. Hay una hermana que siempre, hay varios, no me puedo quejar porque hay hermanos maravillosos. La mayoría escriben, salvo algunos que si no los llamo, no pregunto, no sé nada de ellos, ni ellos tampoco escriben. Bueno, gloria a Dios. Por eso muchas veces lo que necesita un cristiano, un hijo de Dios, que es lo que ahora no podemos hacer porque no nos estamos congregando, es un abrazo,
Muchas veces ese abrazo es la necesidad de mi hermano, es la demostración de amor, es una palabra de amor, es una palabra de consuelo, es eso lo que tal vez necesita. Es decir, lo que hizo el buen samaritano, estar atento a esa actitud. Hermanos, vamos hasta aquí, vamos a hacerlo hasta aquí, porque después vamos a ver cuáles son las características, ¿no? Más características del cristiano religioso, o sea, entre comillas lo de religioso, porque sería un cristiano cruel. Ya vamos a ver qué es el cristiano que no perdona, es el cristiano que disfruta cuando al otro le va mal. Bueno, ya vamos a ver, por eso lo dejamos para la próxima. Vamos hasta acá. Pero el tema es lindo, porque yo creo que nadie se da cuenta. Vivimos mucho a la ligera, vivimos muy ensimismados en nuestras cosas, hermano. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta que se nos pasa el día rápidamente y decimos, uy, tengo que ir a hablar con Dios, tengo que hacer esto, tenemos que estar. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad en nuestro interior, porque cuando ya pasa un tiempito largo y no buscas de Dios, comienza la carne a manifestarse, ¿entienden? Por eso necesitamos, no hay necesidad de vivir de rodillas y estar 1 hora de rodillas haciendo oraciones largas. Por ahí son 15 minutos que le orás a Dios, pero esos 15 minutos te refresca el alma, te renueva. ¿Te acuerdas? Cuando vas a la intimidad con tu Dios, así como renueva sus plumas el águila, Dios renueva tu espíritu dentro, o sea, su espíritu dentro de ti. Bueno, hasta aquí la palabra. Vamos a seguir con lo mismo el próximo miércoles. Vamos a las ofrendas, David. Gloria. Hermanos queridos, oren. También les pido oración, porque no es fácil. Estamos pagando el alquiler y no es fácil en estos momentos. Les pido que estén orando porque la iglesia la necesitamos. No quisiera que tengamos que volver a una casa. Necesitamos la iglesia como lugar, el templo físico. Les pido por favor que oren para que Dios envíe todo lo que necesitamos para que multiplique esas ofrendas, esos diezmos para su gloria, porque tenemos que pagar no solo los impuestos municipales, tenemos el alquiler, la luz, así que les pedimos oración por el templo físico y no por nuestras vidas, para que podamos seguir haciendo frente, ¿no?, a los gastos. Que Dios envíe lo que necesitamos. Él es Jehová Rafa, como Dios envía a ustedes. Ustedes también tienen necesidades de comer, de pagar cuentas, todos estamos en lo mismo, pero el templo de Dios es algo sagrado, es algo puro que Dios da y que nosotros tenemos que cuidar, porque es donde está justamente lo sagrado de Dios y donde nosotros recibimos. Ahora lo estamos haciendo vía internet, pero esto ya se tiene que ir terminando. Por eso es que les digo, vamos a orar. Gloria. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas,
por sacar a la luz quizá algún error, alguna falla, una distracción que tenemos, Señor. papá, buscando nada más que nuestras necesidades, Padre, nuestros dolores, nuestras dolencias. Señor. A veces son muchos los problemas que tenemos y el enemigo aprovecha para poner en nosotros ese sentimiento de víctima, sos pobrecito, sos esto, sos el otro, y no vemos la necesidad del otro. Por eso su palabra dice que es mejor dar que recibir. Amén. En la medida que nosotros Señor. damos, no solo las ofrendas, no solo los diezmos, sino dar una palabra de un consejo, dar una palabra de aliento, sembrar una palabra Amén. que levante al hermano, ver la necesidad de mi hermano. Vamos a recoger lo mismo del Señor. Él nos va a levantar, nos va a fortalecer, nos va a mostrar. Padre. Gracias, papá, por hablarnos. Bendice ahora estas ofrendas, bendice estos diezmos, porque son para sustentar tu casa y extender el reino de Dios. Te damos gracias, bendice al dador alegre, toca los corazones, Padre, y pon en cada uno de nosotros ese espíritu de obediencia hacia tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos. Vamos a orar ahora. David, haces una oración sobre esto, aunque ya estuviste orando, pero una oración de despedida. Bueno, gloria a ti, hasta el sábado, hermanos. Amén. Quiero que me hagan llegar, quiero preguntarles algo. Esperen, porque tal vez algunos, como ya conozco, y antes que cada uno lo mire cuando quiera, porque cuando vayamos a la iglesia vamos a tener que estar todos en un horario. Quiero saber cómo están dando Moisés, después háganmelo llegar en el grupo. Si están los que están viendo Moisés, justo es el sábado y dura 3 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Si ustedes tienen inconveniente porque quieren ver Moisés y que la palabra no interrumpa, yo paso el estudio para el domingo a las 11 horas, a las 11 de la mañana. Pero si no hay problema y todos van a escuchar la palabra el sábado a las 20 horas, seguimos a las 20 horas. Eso les pido por favor que me lo hagan saber. Y por mayoría haremos lo que convenga a todos. Yo sé que a algunos les gusta ver Moisés, entonces no quisiera que estemos cada uno por su lado, porque ya les dije que Dios bendice la unidad cuando escuchamos la palabra todos juntos en la misma hora. Bueno, vamos a orar, a despedirnos por hoy, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, agradecemos esta hermosa palabra. Padre, nos toca profundamente a tener ese sentimiento de amor ágape. No es un sentimiento, sino una necesidad que tú pones en nuestro corazón de gozarnos con los que se gozan y de llorar con los que lloran. Padre, como dice tu palabra, ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes a la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Ayúdanos, Señor, a dar ese amor, Padre, inigualable, ese amor infinito que Dios depositó en nuestros corazones, Padre, mediante la muerte, la resurrección de Jesucristo, Señor, por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor amado. Oro por cada hermano, oro por las necesidades de mis hermanos. Padre, tú los conoces a cada uno. Yo te ruego que ahora, Señor, estés suplantando esa necesidad, te estés manifestando en la necesidad de mis hermanos, sea de trabajo, sea económica, sea familiar, sea lo que sea, Señor.
Dios mío, Padre, tu mano poderosa sea de sanidad, Padre, como en Sergio, Señor. Levanta, Sergio, Padre, este lugar, si tú lo has enviado a esta nueva clínica, a este nuevo lugar en Capital. Padre, creemos que todo lo que tú haces es para bien. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos por Sergio, le mandamos nuevas fuerzas a su esposa Gabriela. Dale las fuerzas para seguir adelante, para trabajar por su trabajo. Al hermano Jorge, a cada uno de mis hermanos, a Jorge Fernández, a Jorge Tallín, los bendecimos, que Dios lo ponga en alto, que sigan para adelante, no paren hasta que Dios les muestre su bendición. Oh bendito Dios, gracias Señor. Oro por cada mujer de cielos abiertos, por Margarita, Señor. Oro por Carolina, oro, Padre, por Enzo, por Juan, por Carlos, por Gustavo. No me quiero olvidar de nadie, Señor. Oramos, Señor, por Negrita, por Laura, por Mimi. Oh, bendito Dios, por Yoli y su esposo Carlos. Oramos también por Claudia, por Nacho y su madre Mirta. Señor, te pedimos, Padre, para que todos ellos no se aparten de tu mano, que les sustentes hasta que, Señor, puedan volver a congregarnos todos juntos. No nos olvidamos de Anita, Señor. Anita, Padre, tú la conoces, tú conoces su corazón sensible. Oh, bendito Dios, oramos por Ariel, que está en misiones. Señor, lo esperamos con los brazos abiertos, Padre, y todas aquellas almas, Señor, que tú tienes para cielos abiertos, Padre, aquellos que están en necesidad, tráelos a cielos abiertos para que los podamos curar, o vendar, para que, Señor, ellos puedan ser libres de toda atadura. Padre, y si me he olvidado de algún hermano, tú los tienes a todos contados. Ninguno se escapa de tu mano, Padre. Oro por todos los hermanos de cielos abiertos. Gracias te doy por ellos, Señor. Alabado sea tu nombre, santo, santo, poderoso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos también humildemente, Padre, por el templo físico que tú nos has dado ahí, Señor, en Hipólito Yrigoyen. Pon tu mano poderosa, multiplica las ofrendas, los diezmos para tu obra, Señor, para seguir adelante, Padre, te lo pedimos, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Y a nosotros como pastores, a mi esposo y a mí, te pedimos humildemente, Señor. Que nos ayudes a seguir adelante. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias. En el nombre de Jesús. Danos las fuerzas de búfalo y el vuelo del águila, Padre, y la visión de águila. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos queridos, y les pedimos que oren por nosotros. Nosotros también necesitamos del apoyo de sus oraciones para seguir adelante. Amén. Dios los bendiga. Los amamos grandemente. Pero más que palabras, tenemos que darlo. Amén. Ese amor. Todos juntos, unánimes. Hasta pronto. Bendiciones, mis hermanos.